la dinámica de la educación, y finalmente buscar el tinte, el toque estético que pueda tener la educación. El hombre, desde su propia naturaleza racional, tiene la capacidad de aprender, de hacer suyos los conocimientos que la vida y el mundo en que se mueve le ofrecen. Una capacidad que además se ve dinamizada por la curiosidad que las cosas desconocidas que el inmenso universo posee despiertan en él. Sin embargo, aunque el hombre tiene la capacidad de estudiar y analizar las cosas por sí mismo, es decir, de forma autodidacta, no llegará a comprender tanto como sí lo hará si se deja guiar por un orientador, por alguien que tiene un conocimiento mayor, obtenido por el tiempo y la experiencia. A esta dinámica de relación entre una persona con curiosidad e interés por aprender nuevas cosas y una persona con conocimientos firmes y pasión por darlos a conocer, podemos llamarla educación. Nicolás Avellano, en su libro Historia de la Pedagogía, propone como el camino más fácil para comprender la naturaleza y las tareas de la educación el mito de Prometeo, tal y como lo presenta el Protágoras de Platón. El mito nos narra cómo los dioses encargaron a Prometeo y a Epimeteo distribuir entre las distintas especies que pueblan la tierra las cualidades de las que debían estar provistas. Sin embargo, Epimeteo se olvidó del hombre, razón por el cual éste quedó como la especie más desprotegida. No tenía vestido, calzado, ni fuerzas suficientes para conservar su subsistencia en el planeta. Por esta razón, Prometeo decidió robar el fuego y la habilidad mecánica con el objeto de regalarlo al hombre. De ese modo, con la habilidad mecánica y el fuego, el hombre entró en posesión de cuanto era preciso para defenderse y protegerse. Pero a pesar de tan gran obsequio, los hombres no tenían la vida segura, porque vivían dispersos y no podían luchar ventajosamente contra las fieras, razón por la cual decidieron reunirse en comunidades. Pero al no poseer el arte de la política, es decir, de convivir, comenzaron a agredirse unos a otros de tal manera que volvieron a dispersar y comenzaron a perecer. Ante esta situación se tuvo la intervención de Zeus, quien para salvar al género humano de la dispersión envió a Hermes para que trajera a los hombres el respeto recíproco, la justicia, es decir, Zeus dispuso que todos participaran del arte político. Con lo anterior podemos darnos cuenta que el hombre frente a la inmensidad del universo se ve aparentemente desprotegido. Digo aparentemente porque la realidad es que posee una herramienta muy fuerte, la inteligencia. Así lo señala la Conferencia del Episcopado Mexicano cuando dice, abro cita, el ser humano colocado ante el universo inmenso debe descifrar poco a poco y dotado de poderosas capacidades, la razón, la voluntad libre, la conciencia que deben desplegarse lentamente para alcanzar su cometido. La tarea del ser humano frente al universo conlleva el dominio y el perfeccionamiento, un dominio por su propia naturaleza humana y una perfección por su dinámica de desarrollo personal y social. Conferencia del Episcopado Mexicano, Educar para una nueva sociedad. Con lo anterior podemos decir hasta ahora que la educación consiste en la transmisión de los conocimientos necesarios para el desarrollo del hombre en su entorno. Pero aunque esto es parte esencial, no podemos reducirlo solo a eso. Al respecto, Martín López Calva menciona, la educación, abro cita, la educación, cuando es verdadera educación, no se contenta con ser mera transmisión de conocimientos o conceptos, sino que es un proceso mediante el cual los seres humanos se van autoconstruyendo en comunicación con otros seres humanos. Hasta aquí la cita. En la actualidad hemos reducido la tarea de la educación únicamente al plano laboral, a desarrollar capacidades que ayuden a una producción cada vez más acelerada de los bienes materiales. Es decir, ahora la educación solo enseña a hacer. Esto no es otra cosa que una educación artesanal. La verdadera educación es aquella que forma al hombre de forma integral, de manera que no solamente aprenda a hacer, sino que aprenda a ser. Cuando la
educación se aplica de esta manera, deja de ser una educación artesanal para ser una educación artística, esto es, el arte de educar. El magisterio de la Iglesia afirma: la experiencia educativa en cuanto a comunicación de cultura se convierte en el camino más adecuado por el que el hombre afirma y desarrolla sus múltiples cualidades espirituales y corporales, somete bajo el dominio la naturaleza, hace más humana la vida social, comunica y conserva a lo largo de los siglos las grandes experiencias y aspiraciones espirituales para que sirvan de provecho a muchos, más aún a todo el género humano. Hasta aquí la cita. Con lo mencionado hasta aquí podemos decir que, entre otras cosas, la verdadera educación es un arte, y como tal se necesita de una técnica bien depurada que ayude de la mejor manera a lograr su cometido. Al respecto, Alexander Gottlieb Baumgart, en su obra Reflexiones filosóficas acerca de la poesía, hace algunas descripciones de cómo una cosa, ya sea pintura, escultura o discurso, pasa de ser una simple cosa a ser una obra de arte. Baumgarten explica, por ejemplo, que hay muchas pinturas, pero no todas son obras de arte, pues las pinturas que son dignas de tan excelso calificativo son aquellas que logran comunicar gran mensaje, mucho contenido y una realidad extensa en un minúsculo espacio como lo puede ser un trozo de lienzo. Por lo tanto, no se trata de dar pincelazos aquí, pincelazos allá, se trata de transmitir un mensaje concreto a todo aquel que tenga un acercamiento a dicha obra. De manera similar ocurre con la educación. No se trata de soltar información a diestra y siniestra, esperando que los pupilos sean hábiles cazadores de ideas. El arte de educar consiste en compartir un mensaje claro, concreto y de manera ordenada. Tal vez podamos preguntarnos, ¿por qué el David de Miguel Ángel, la Gioconda de Da Vinci, la Novena Sinfonía de Beethoven o el discurso inaugural del pontificado de San Juan Pablo II no quedaron como unas simples obras de arte en el mundo? La respuesta es fácil, porque detrás de cada una de ellas está un artista, una persona con tal pasión por su ser y hacer, que encuentra un deleite, una satisfacción, que la lleva a entregarse de manera total a la expresión de tan grandiosos pensamientos de su ser en una obra concreta. En el arte de educar sucede lo mismo. Es verdaderamente necesario que cada uno de los que participan en la dinámica de la educación, es decir, el maestro y el alumno, se entreguen de manera total a la enseñanza y al aprendizaje respectivamente. Si el maestro o el alumno no encuentran en el enseñar o en el aprender un verdadero sentido de su vida y existencia, la gran acción de comunicar los conocimientos de manera sublime y bella pasa a ser de una manera mecánica, monótona y grotesca. Como ya lo había mencionado, pasa de ser un arte a ser una simple artesanía, una repetición sin sentido ni trascendencia, únicamente una obligación que condiciona la buena vida, si así se pudiera llamar. Viktor Frankl, en su obra El hombre en busca del sentido último, explica cómo en medio del horror de los campos de concentración nazi, muchos de los judíos y profesionistas ahí recluidos eran capaces de sobrevivir a las situaciones más deplorables jamás imaginadas, únicamente porque tenían un sentido de vida, una razón por la cual seguir luchando, una familia, un hogar, una nación. De la misma manera, si el maestro o el alumno no encuentran un verdadero sentido al enseñar o aprender y se mueven únicamente por intereses económicos y no por dar significado y sentido a la vida, los proyectos que han emprendido tarde o temprano se vendrán abajo. El maestro y el alumno son los dos grandes artistas que elaboran tan magna obra, artistas que deben de estar en perfecta consonancia entre ellos. Para muchos de nosotros se nos ha vuelto común la imagen del profesor impuntual, desinteresado, apático y que se dedica únicamente a cumplir con los requisitos necesarios para recibir su remuneración. Aunado a esta figura tenemos también la del típico alumno flojo, sarcástico, indiferente y conscientemente distraído. Estas dos imágenes en su conjunto nos dejan ver cómo el arte de educar va
mermando a través del tiempo, pues se le ha dejado de lado el motivo principal de la educación, que es sacar lo mejor de la persona, para dar paso al simple cumplimiento mediocre de normas establecidas, sin una conciencia clara de su razón de ser. Por otro lado, podemos encontrarnos también con la imagen del profesor apasionado, inmiscuido de manera total en su condición de profesor, aquel maestro que, a pesar de los múltiples obstáculos que se le presenten en su labor pedagógica, busca siempre cumplir lo más fielmente posible con su misión de compartir aquellos grandes conocimientos que posee, sin intereses secundarios como la fama, el dinero o los honores. ¿O qué decir del alumno que se esfuerza día a día por captar cada uno de los conocimientos que a lo largo de su educación va recibiendo? Aquel que deja en un tercer plano la condición política o económica para poner como cumbre de su ser la educación. Dos personas que juntas van trabajando en la obra de arte que más perdura a lo largo del tiempo, la educación. Hasta el momento hemos dicho que la educación es el arte de hacer crecer a la persona de manera íntegra, mediante tres elementos estrictamente necesarios: el alumno, el maestro y el conocimiento. Si ya hemos dicho que para que la educación sea una obra de arte es necesario un profesor y un alumno entregados, preguntémonos ahora, ¿cuáles son los conocimientos que dicho profesor debe transmitir a su alumno? La respuesta a la interrogante anterior nos la ofrece el gran filósofo Aristóteles en su obra Ética Nicomaquia. En ella, el estagirita afirma que el fin último del hombre es la felicidad. El fin último del hombre es ser feliz. Abro cita. Por consiguiente, si hay un bien perfecto, ese será el que buscamos. Y si hay varios, el más perfecto de ellos. Tal parece ser, sobre todo, la felicidad, pues la elegimos por ella misma y nunca por otra cosa, mientras que el placer, los honores y la inteligencia los deseamos en verdad por sí mismos. Hasta aquí la cita. Ya que la felicidad es el fin último al que el hombre aspira, es pues importante que a lo largo de su vida se esfuerce en alcanzar dicho fin, ayudado por los conocimientos que su profesor le ofrece. Pero si la educación tiene como finalidad ayudar al hombre a sacar lo mejor de sí para que éste logre llegar a su meta, que es la felicidad, ¿cuáles son estos conocimientos que debe adquirir el alumno? Nuevamente Aristóteles nos ofrece la respuesta. Abro cita. Concuerda también con nuestro razonamiento el que el hombre feliz vive bien y obra bien, pues a esto es, poco más o menos, a lo que se llama buena vida y buena conducta. Nuestro razonamiento está de acuerdo con los que dicen que la felicidad es la virtud o alguna clase de virtud, pues la actividad conforme a la virtud es una actividad propia de ella. Así también los que en la vida actúan rectamente alcanzan las cosas buenas y hermosas. Hasta aquí la cita. Podemos darnos cuenta entonces que según el pensamiento aristotélico la vida humana es perfectamente acción y nuestras acciones son las que nos hacen felices o desgraciados. Por tanto, el maestro debe ayudar al alumno a trabajar para que sus acciones se conviertan en virtudes y éstas los lleven a obtener el fin último que ya se había mencionado, la felicidad. La educación que hace crecer al hombre de forma íntegra y de manera artística es aquella que hace a la persona virtuosa. El arte es la expresión de la belleza, de la bondad, del ser humano por el simple hecho de ser. Participa de las características de ente, uno, verdadero y bueno. Y es precisamente por esta última característica, la bondad, que el hombre es bello, característica que, aunque posee de manera innata, la va perfeccionando a lo largo de su existencia con las virtudes que va adquiriendo. Abro cita. Añadamos que ni siquiera es bueno que lo que no se complace en las acciones buenas y nadie llamará justo a quien se complace en la práctica de la justicia, ni libre al que no se complace en las acciones liberales, e igualmente en todo lo demás. Si esto es así, las acciones de acuerdo con la virtud serán por sí mismas agradables. Hasta aquí la cita. El verdadero educador y el verdadero alumno es aquel que se preocupa por crecer y hacer crecer de forma virtuosa, de manera que el hombre sea bueno, que sea bello. La educación se manifiesta como arte no solo en un sentido técnico, cuando se logra percibir en su dinámica una entrega apasionada hacia la transmisión y recepción de los conocimientos que hacen crecer al hombre en virtudes, de manera que sea capaz de manifestar todo su conocimiento en una sola acción. Por desgracia, en la actualidad cada vez más nos alejamos de esta idea de la educación. Las virtudes y valores que la belleza del ser del hombre van menguando cada vez más.
a causa de ideologías cerradas que se reducen a un simple tecnicismo, que si bien es bueno, caer en el exceso y pensar que es lo único necesario para la adecuada ejecución de cualquiera de las artes, lleva a un resultado completamente contradictorio del esperado o adecuado. La estética de la educación consiste en educar a la persona de modo que esté siempre inclinada a la búsqueda de la verdad mediante las virtudes, verdad que le conseguirá su fin último, la felicidad. Gracias. Le agradecemos a Víctor y pues ahora le cedemos la palabra a Jesús Gabriel. Mi tema es la estética de la educación en Paulo Freire. Comienzo con las definiciones. Definición de educación de Paulo Freire define por educación verdadera es la praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Educación, desde el diccionario de la lengua española, acción y efecto de educar, crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. Instrucción por medio de la acción docente, cortesía y urbanidad. Comienzo con estas definiciones porque es importante para poder adentrarnos en el campo de la educación, si no, no podemos comenzar a hablar de ella. La educación en lo particular es enriquecedora para todos los seres humanos porque nos permite desarrollarnos y poder relacionarnos con los demás. El hombre es educado, es libre porque sabe elegir lo que quiere para sí mismo y además no deja a un lado los valores éticos porque tiene conciencia que pertenece a una sociedad y que lo que pase a los demás también depende de su respuesta personal. La educación es la obligación de todos nosotros para poder cambiar el futuro de nuestro país, puesto que educar es un arte que todos debemos desarrollar usando un método el cual nos ayuda a ir descubriendo lo mejor y por lo que realmente deberíamos apostar para progresar como sociedad, que esta nos compete a todos porque cada quien es un individuo que tiene su propia historia. Debemos tenerla y no olvidarla como lo hemos hecho los mexicanos. Cito a Paulo Freire en su libro Cartas a quien pretende educar. ¿Quién ha visto a 10,000 tías haciendo huelga, sacrificando a sus sobrinos, perjudicándolos en su aprendizaje? Y esa ideología que presenta la protesta necesaria de las maestras como una manifestación de desamor hacia sus alumnos o de irresponsabilidad de ellas como tías, se constituye como punto central en el que apoyan gran parte de las familias con hijos en escuelas privadas, pero esto también sucede con familias que tienen a sus niños en escuelas públicas. Freire no habla solamente de Brasil, sino creo que también le queda muy bien a México, puesto que aquí muchos profesores no tienen arte, ni un método, ni la belleza de enseñar o educar a los niños que son el futuro de nuestro país. Mejor se andan peleando por sueldos, plazas, exámenes. Hay que actuar y no quedarnos con los brazos cruzados, porque todos debemos ser educados y educadores para poder crecer como personas. Es interesante la evolución de la educación en nuestro país, debido a las circunstancias donde el mismo hombre se desarrolla, comenzando a preocuparse por la posición social que puede tener y no por la educación y los valores éticos. Actualmente la sociedad se pregunta, ¿y los valores para qué? Y es así que estamos en una etapa de la humanidad difícil, porque no tenemos respeto por el otro y no nos preocupa lo que pueda ser de él. Y si no nos preocupamos ahora por los niños que son nuestro futuro, el día de mañana estaremos peor, porque el hombre llegará a su propia destrucción y gracias a no querer estar sujeto a los valores éticos, porque le obliga a renunciar a la práctica del mal. La educación desde el punto de vista de Freire es importante para el desarrollo de los pueblos, pero también destaca la importancia de la figura del profesor, porque él es quien educa a los niños, recordando que no todos los maestros tienen el arte de educar. ¿Cuántos profesores se preocupan por el aprendizaje de sus alumnos en México? Pocos, porque no todos ven la importancia y el valor de la educación, sino buscan sus propios intereses. Desde mi experiencia recuerdo 2 profesores que no les importaba que nosotros aprendiéramos, sino que a ellos les importaba su plaza, pero también no tenían la belleza de educar, porque no les interesaba más que el dinero, pero debemos buscar la educación por el bien y el desarrollo de nuestros pueblos y todos tomar el papel que nos corresponde. Abro cita.
El educando es objeto de manipulación de los educadores que corresponden a su vez a estructuras de dominación de la sociedad actual. Educar, entonces, es todo lo contrario a hacer pensar y mucho más aún es la negación de todas las posibilidades transformadoras del individuo vueltas hacia un ambiente natural y social en el cual le toca vivir. Cuando al alumno lo convertimos en un objeto el cual es manipulado por el profesor, el alumno no corresponde porque la escuela la ve como su enemiga y no como un lugar de desarrollo para su crecimiento intelectual y humano. Entonces es muy importante darle un giro a la educación porque estamos cerrando muchas posibilidades al desarrollo de nuestros niños y jóvenes, porque en vez de ayudarlos a crecer, hacemos lo contrario con las dictaduras que se viven en las aulas con los profesores. La pedagogía que nos ofrece Paulo Freire es por excelencia una pedagogía del oprimido, porque nadie se preocupa por la educación de los adultos, y él es quien se preocupa de ellos porque postula modelos de cambio y de transformación total. Es una pedagogía de la libertad y de revolución, porque quiere que el educado sea libre y se desarrolle en un ambiente social en el que está inserto. Por eso, la educación es importante en la vida del hombre, pero la debemos llevar a la práctica y no dejarla solo en puros escritos. La debemos experimentar porque todos somos responsables de la educación de todos. La educación, desde mi punto de vista, se ha transformado muy rápido, porque antes se tenían un interés por la educación de los niños, y la educación comienza en la casa y no solo en las aulas, puesto que es lo que hemos estado viendo en la última década. Los padres de familia dicen que la educación es la obligación de los profesores, pero no es así. La educación es la responsabilidad de los papás, porque ellos son la máxima autoridad en sus hogares y quien debe estar al pendiente de las actitudes y del desarrollo de sus hijos. Pero hoy en día los papás no quieren ser molestados ni por sus hijos, y cuando el profesor les llama la atención, se quieren ir encima de él, porque decimos que se pasa de autoridad, pero nosotros no somos capaces de llamarle la atención por su vida. La educación en nuestro país últimamente se encuentra por los suelos, porque nuestros gobernantes no han querido tomar el papel que les compete y entrarle duro a esta batalla de alfabetización. Es importante cómo el gobierno impone reglas a los profesores que deben llegar a cabo sin término y si no pierden su empleo. Creo que el gobierno quiere someter a todos los jóvenes y niños a una mediocridad, porque no quiere su desarrollo para el pueblo, sino lo contrario. Traigo a cuento el atentado que han sufrido los jóvenes normalistas en diversos periodos y el más actual de los 43 estudiantes del estado de Guerrero. Como el gobierno es el protagonista de esta historia tan negra, en vez de ayudarlos a crecer humanamente para el desarrollo de su nación, prefiere tenerlos bajo tierra. Hoy nuestra querida nación vive una guerra de destrucción educativa y de valores éticos, que nos preocupamos menos por nuestros valores y por nuestra educación, y preferimos actuar conforme a la situación. Pero por eso hay mucha delincuencia, crimen organizado, narcotráfico, secuestros, porque el gobierno ha quitado muchas oportunidades de desarrollo al país, y esto orilla a las personas que quieren sobresalir a actuar de una manera destructiva, pues quieren salir de la pobreza a costa de otros, y por ello entran en estos problemas sociales, porque tenemos menos cultura y porque el gobierno, en vez de ayudar, nos quita más. Y puesto que no somos capaces de luchar con fuerzas, pero sin dañar la integridad de terceras personas, por eso seguimos actuando de la misma forma, porque no queremos ver nuestra propia realidad. Cuando el hombre comienza a ser libre, comienza su desarrollo, porque tiene que buscar el bien común y lo que lleva a relacionarse con los demás de una forma más sana, comprometida, responsable, honesta y sobre todo constante. Solo así el hombre puede desenvolverse en una sociedad que, por muy mal que esté estructurada, pero por el hecho de querer ser diferente a los demás, toma la actitud de ir contracorriente, tomando los valores y buscando el bien común de la sociedad que le rodea. Abro cita. La educación en la ciudad ideal, está claro que la legislación debe regular la educación, que esta debe ser obra de la ciudad. No debe dejarse en el olvido cuál debe ser la educación y cómo se ha de educar. Actualmente, en efecto, se discuten estos temas, pues no todos aceptan que haya que enseñar lo mismo a los jóvenes, ni en cuanto a la virtud, ni en cuanto a la vida mejor.
ni está claro si conviene atender más la inteligencia que el carácter del alma. La cita anterior de Aristóteles también es muy actual, porque nuestros gobernantes son los que legislan las leyes de la educación, pero la hemos convertido en algo muy distinto, porque le hemos quitado el valor y la belleza que tiene la educación. Por eso muchos creemos y decimos que no debe ser lo mismo que le enseñan a uno y lo que le enseñan a las siguientes generaciones. Pero si hacemos esto, estamos obligando a las generaciones futuras a olvidar nuestro pasado, nuestra historia y nuestro pensamiento. En lo particular, los papás deberían apostar por la educación de sus hijos, porque es la mejor opinión y es la mejor opción y herencia que nos pueden dejar. Pero como estudiantes, tenemos la obligación de ser responsables de nuestra educación y también cumpliendo con nuestras obligaciones domésticas. Porque claro está que no solo queremos estudiar, pero que no queremos ayudar a nuestros papás. Por eso es importante que nos tomemos en serio el papel de ser unos buenos educadores para poder lograr un avance en el desarrollo de nuestros pueblos. La educación debe ser íntegra, para que así pueda haber un avance humano y un desarrollo tecnológico. Aristóteles en la política dice que antiguamente se enseñaban 4 cosas: la escritura, la lectura, la gimnasia, la música y en algunas veces el dibujo. Como sabemos, la educación es importante en la vida e historia del mismo hombre, porque a través de escritos han quedado plasmadas las memorias de algunos pensadores importantes y que hasta nuestros días sigue su pensamiento. Por otra parte, la educación debe ser en el hombre una formación íntegra que le ayude a descubrir en él la belleza de su propia educación, puesto que ella le servirá toda su vida y que a través de sus conocimientos y valores puede realizarse como persona para el bien de la sociedad. La educación para el hombre debe interesarle así como lo ha explicado nuestro autor, que él impulsa al hombre mismo, ayuda al desarrollo de su pueblo, pero que él también debe ser responsable y actuar con valores que le permitan el poder tratar a todos con respeto y ayudarlos a crecer, puesto que también depende la educación de los que nos rodean, de nosotros mismos. Por lo tanto, la educación en un sentido general es bella, porque contribuye en el desarrollo del niño y lo lleva a poder descubrir y relacionarse con las demás personas. En lo particular, la educación es la mejor arma que el hombre puede tener, porque si no es así, no pudiera desarrollar su lenguaje y la capacidad de poder responder a las situaciones personales que se le puedan presentar. En conclusión, Freire nos lleva a descubrir la importancia de la educación, pero no solamente la educación infantil, sino también la educación de los adultos, porque hay pueblos donde aún encontramos analfabetas y lo que Freire busca era ayudarlos a poder avanzar también como parte de la sociedad y de una cultura, pero que para esto necesita el compromiso de las personas. Nosotros como ciudadanos tenemos la facultad de pedir una verdadera educación a nuestros gobernantes, pero también tomando un compromiso que nos lleve a ser libres. Por lo tanto, cuando elijamos a nuestros gobernantes, no lo hagamos por sus promesas, sino lo hagamos por lo que realmente son. El rumbo del país depende de todos, no solo de unos cuantos, y para poder alcanzar un cambio necesitamos ser responsables, y la educación comienza en los hogares, así que los profesores solo son el apoyo de los niños en las aulas, pero los papás tienen el deber y la obligación completa del desarrollo y de la educación de sus hijos. Recuerdo en una conferencia de educación que el expositor decía que la mejor etapa de la educación era el preescolar, porque era donde comenzabas a aprender y a desenvolverte con el mundo que nos rodea. Agradecemos a nuestro compañero Jesús Gabriel por su intervención. Pues bueno, como última intervención vamos a darle la palabra al licenciado Jorge Gasca. Gracias. Buenos días, antes que nada. Esta ponencia la quiero dedicar a 2 grandes amigos que están aquí presentes, el padre Armando y el padre Acacio. El interés sobre la estética nace precisamente en este salón, cuando en el 4º semestre está la materia de estética. En ese tiempo estaba impartida por el maestro Juan Francisco Novoa Acosta, mejor conocido como Giovanni, y donde dentro del análisis de la estética pues se presenta el planteamiento filosófico
de Eugenio Trías con su filosofía del límite y este planteamiento de la estética que se tiene. Bueno, la ponencia que tengo preparada para ustedes la he intitulado La educación estética por medio de las obras de arte. En la estética puede estar una nueva actividad para construir el conocimiento en los alumnos, porque en ella se guardan todos los elementos para despertar la sed cognitiva de los estudiantes. El arte es en sí misma la escuela del despertar creativo, innovador, reflexivo, analítico y transformador de realidades, ya que el arte es una comprensión del mismo hombre en su cultura. Con este trabajo se pretende dar a conocer que por medio del arte el alumno puede tener un conocimiento más sólido y que de alguna manera lo manipulan para utilizarlo en su vida, pero al mismo tiempo ese conocimiento adquirido por medio de las obras de arte ayuda a los sujetos a formarse en su conciencia y a trascender, de tal forma que se apuesta que si se enseña por medio de la estética obtendremos una sociedad con sujetos bellos, es decir, se generarán verdaderos artistas. El primer punto a tratar lo he titulado Epistemología sobre el arte y la estética en relación con la comunicología. Toda obra de arte comunica algo al espectador porque está hecha de hombres y para hombres, por lo que podemos conocer a una cultura o un contexto de un espacio y tiempo determinado, ya que ese diálogo que se entabla entre el sujeto y el arte es conocimiento. Como bien lo refiere Vivian Rumú en su artículo sobre la comunicación, el arte es transdisciplinar. La comunicación entra en toda circunstancia. Los artistas, al elaborar sus pinturas, esculturas, arquitecturas, poesías y demás obras artísticas, comunican algo al espectador. Sin embargo, cada sujeto que entra en relación con el arte entabla un diálogo diferente, adquiriendo nuevos conocimientos. Con la comunicación, el hombre se relaciona con los objetos y las personas de tal manera que la comunicación se organiza y reorganiza, se negocia y se disputa el lugar simbólico de los sujetos en las interacciones sociales. Esto es una cita de Vivian Rumú. A saber, se forman acuerdos para transmitir el mensaje que en cada individuo va a ser representativo o significativo según su experiencia de vida, porque el arte comunica para cada espectador algo subjetivo que él mismo descubre en su relación y contemplación con la belleza del arte. Al contemplar la belleza de la obra de arte, entramos en una experiencia estética, en la cual por medio de la percepción sensible se conectan los sentidos con la obra, en cuya relación se hace una introspección en nuestro ser, trayendo vivencias pasadas y, por qué no decirlo, vivencias futuras, partiendo de la imaginación, generando así una comunicación entre el sujeto contemplativo y su percepción sensible, en la cual el arte es precursora para que se lleve a cabo, como bien lo refiere Vivian Rumú con la siguiente cita. Podemos afirmar que no es desde el arte que debe enfocarse la mirada comunicativa, sino desde la corriente de la pragmática estética y su idea sobre lo estético. En tanto la primera resulta ser ciencia de la percepción sensible, enfocada en la experiencia estética de los sujetos y no en la teoría del arte. Dicha percepción adquiere sentido y genera relaciones de intercambio comunicativo. Hasta ahí la cita. Por medio de la comunicación que dan las obras estéticas, nace una configuración epistémica, es decir, conlleva a contemplar el conocimiento por la hermenéutica que guardan en sí mismas. El diálogo que se hace entre la obra y el sujeto es, por ende, un camino para descubrir la verdad del conocimiento. En este sentido, la comunicología, como ciencia de la comunicación, deberá ocuparse de lo macro, en tanto resulta ser también ella una apuesta históricamente cuya mirada esparce las formas de estudiar la realidad desde pequeños y simples hasta los complejos, ya que de una realidad física, biológica y simbólico actual. Con lo anterior, infiero que el mensaje que dan las obras de arte al espectador llega al conocimiento, porque son símbolos que el hombre ha creado para su misma comprensión de su contexto social y cultural,
no se puede dejar al lado del lenguaje que manejan las bellas artes, ya que ese diálogo se expresa el conocimiento que el sujeto va interpretando. Desde luego, el conocimiento que se adquiere es individual, puesto que depende de las circunstancias de vida y del entorno social en el que se vive. El conocimiento que dan las artes es más que significativo, porque entra en lo más profundo del individuo, toca el ser del hombre para crear un conocimiento que yo lo llamo trascendental. Al entender el arte como actividad simbólica por excelencia producida por agentes sociales concretos, será fácil que tanto la práctica como la producción artística se haya sometida a las reglas que hacen posible su reconocimiento simbólico e inserción campal, pues son gestadas y se gestan a partir de una acción que es a su vez producto de la acción de los artistas, quienes forman parte del tejido social. El artista plasma en su obra su contexto histórico, convirtiéndolo en un símbolo susceptible a interpretaciones gestadas por el individuo que la contempla, llegando a toda una identificación del sujeto con la obra bella, generando un conocimiento y, por qué no decirlo, haciendo de su vida algo bello que lo lleve al mismo tiempo a ser un nuevo artista, para que deje un símbolo nuevo a su sociedad y así se construya su camino hacia la verdad. El conocimiento que dan las obras de arte es subjetivo, lo cual hace trascendente porque también comprende una cultura, haciendo que el individuo valore el conocimiento por medio de su experiencia estética. Por consiguiente, según su experiencia estética, el valor de la belleza va a ser también representativo, porque maneja lo que el hombre vive y tiene con la finalidad de responder a sus necesidades de tiempo y espacio determinado. Lo que se pretende es lograr que por medio del arte se alcance ese conocimiento verdadero por el valor que la belleza guarda en sí misma. El valor estético de una obra aparece vinculado a categorías valorativas que han pretendido establecerse como universales. La belleza como supuesto axiológico resulta ser un criterio estimativo que grita a todas luces su configuración cultural. Para darle el valor necesario al arte, se necesita del juicio de la belleza, es decir, la obra de arte comunica y da su mensaje cuando la juzgamos como bella, ya que lo que nos impacta es el resplandor de la belleza que eleva al hombre a la contemplación para interpretar el mensaje que da la obra observada. Al entrar en la contemplación de la belleza y al interpretar su mensaje, se inicia al mismo tiempo en el rubro del conocimiento, ya que el arte responde a los eventos culturales y sociales de una época. Con ello, se llega a comprender el papel de lo estético como agente vocalizador de lo comunicativo. Resulta un posicionamiento conceptual que sin duda alguna recurre a un espacio epistemológico transdisciplinar, donde lo comunicativo deberá ser necesariamente concebido como algo más que lo meramente comunicativo, y lo estético desde una perspectiva pragmática bidireccional, que dé cuenta de la relación dialógica que se gesta en los procesos de recepción donde tiene lugar la experiencia estética. La percepción que se da en el arte y que se interpreta en el diálogo entablado entre el sujeto y la obra, centra su atención en un proceso cognitivo que desemboca en el desarrollo del aprender. Por tanto, el arte es un sistema de información y un sistema de comunicación que, llevándolo al campo educativo, el conocimiento de cada alumno junto con su proceso va a ser más que significativo, es decir, se tendrá un conocimiento trascendental que hará cambiar la visión del hombre y le abrirá las puertas a la sabiduría. Alexander Baumgarten refiere lo siguiente: el arte es una actividad intelectual y sensible al mismo tiempo, por lo que la estética no puede ser menos que la ciencia del conocimiento sensible o gnosis inferior. Es decir, el arte entra en el campo de la ontología porque se pregunta por el ser, no solo de la belleza, sino que también por el del hombre y de la cultura, ya que se manifiesta una preocupación del sujeto en relación al arte para comprender su proceso del devenir histórico social.
Por lo tanto, se concibe que la comunicación es un proceso de puesta en común, ya que toda la humanidad, junto con sus símbolos y signos, ponen una puesta en común que es el lenguaje y por ende una valoración de sus actores como personalidades que el espectador al observarlos los quiere imitar, puesto que son un modelo de relación con el otro y consigo. Los artistas ofrecen los nuevos modelos de belleza en la comunicación por medio de las obras de arte. De ahí entonces que tenemos el segundo punto, que es la estética, subjetividad y conocimiento. La percepción estética es individual porque cada sujeto ve lo que quiere ver del arte, puesto que siempre busca lo que más llama la atención o lo que él considera y juzga como bello, lo cual implica que su juicio y centro de atención de alguna particularidad de la obra observada responde a su necesidad espacio-temporal, es decir, por lo que está pensando el individuo en estos momentos. Lo interesante de la estética en función del conocimiento es que no necesariamente se tiene que dar un contexto para comprender la obra, ver las características de la cultura en un espacio y tiempo determinado, porque como bien lo señala Olimpia López Avedaño en su artículo Estética, Subjetividad y Conocimiento, la estética es una ciencia de la sensibilidad, es decir, una manera primaria y fundamental del conocimiento previo al conocimiento conceptual o lógico. El pensamiento lógico viene después de la contemplación de la belleza y del juicio como obra de arte, ya que primero se identifica nuestro ser con la obra para enseguida conceptualizar la realidad y actuar a beneficio de la sociedad, generando un conocimiento no solo significativo, sino un conocimiento trascendental que perdura por toda la existencia del sujeto, que entra en la mímesis, dando origen a un estilo peculiar e irrepetible en su vida o sociedad. Por lo anterior, las imágenes sensibles se producen en la percepción y se localizan en un sistema de coordenadas espaciotemporales. Es por ello que se insiste que con el arte no se da solo un conocimiento significativo, sino que se da una episteme trascendental, no solo porque perdura por años y se recordará a una persona o ese artista, sino más bien porque forma conciencias, dando génesis a una sociedad bella. Todo conocimiento estético es algo que produce conciencia, que no solo entra en el darse cuenta de los límites personales, también implica un ver hacia afuera del ser personal y participar en cierto sentido, lo que ya lo refiero de Gasset, en el conocimiento de la alteridad. Sin embargo, la perspectiva que se da a la estética puede ser de igual manera, como lo señala Fernando Savater en el libro sobre el valor de educar al ser humano. En este aspecto trata de definir qué es el ser humano, a lo que es lo siguiente, que por medio del arte no solo el hombre practica la alteridad y será un ser humano, sino que también implica una transformación y cambio de su cultura cuando es capaz de comprenderse a sí mismo. En conclusión, con el arte se despierta el espíritu creador, imaginativo y libre de los sujetos, puesto que todo conocimiento y construcción del mismo inicia con la imaginación, que se puede traducir como dispersión, que por medio de la razón limítrofe determina, conceptualiza y concretiza ese pensamiento para llevarlo y plasmarlo en un objeto concreto. Agradecemos la participación por la intervención de estos tres ponentes. Les damos un aplauso. Ahora vamos a abrir un espacio para que si alguien quiere hacer alguna pregunta a cualquier ponente, lo puede hacer. Ustedes lo espacio. ¿Nada? ¿Una pregunta? No, tengo una pregunta para Gabriel. Por ahí nombraste algo que me llamó la atención, una frase que dice: no todos los maestros siguen el arte de educar. Entonces no sé más o menos a qué te refieres con esto. Me refiero más bien a que no todos tienen la virtud de ser profesores
no tienen la belleza de inducir a los niños o a los adultos también a que la educación la vean como pues para el bien y su desarrollo, sino la van haciendo como que pues ellos una autoridad, y por eso no todos los profesores tienen esta capacidad de poder ayudar a los demás a su desarrollo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. La belleza, para Jorge, y si pueden intervenir los demás, gustaría saber si la belleza, Jorge, se considera como un trascendental. Sabemos los trascendentales, uno verdadero y bueno. No sé, tú qué pienses, se podría decir que la belleza se puede considerar un trascendental que ayuda a explicar también la realidad del hombre, que lo puede ayudar un trascendental que puede dar una explicación del hombre en cuanto que la educación es una actividad, ¿no?, del mismo hombre. ¿Tú qué piensas? Dentro desde mi postura y de las pocas investigaciones que he hecho, yo soy opuesto a que la belleza es un trascendental. Ya lo mencionaba al inicio, puesto que las obras de arte son hechas por hombres y para hombres. En de ser hechas por hombres y para hombres, el artista que esculpe, que escribe el poema, que eleva su edificio, su pintura, va plasmando un ser o va dejando su ser. El espectador que contempla esa obra de arte se logra identificar con esa belleza, puesto que lo va a transportar, por decirlo así, a su vida pasada, para recordar ciertas experiencias, buenas o malas, que lo va a ayudar a transformar sus realidades. En este sentido, cuando el espectador se identifica con el ser de la belleza, puede hacer de su vida una obra de arte, ¿sí? Y en esta construcción de la vida de obra de arte es ocuparse por el conocimiento, ocuparse de los demás, ¿sí?, viendo siempre por los demás, y el desvivirse por sus acciones. Es por ello que a veces cuando vemos jugar a los niños, ¿no?, que dicen, yo soy como el Chicharito, yo soy como Messi, en ellos ven en el juego del fútbol ven esa belleza que quieren imitar a esos grandes jugadores. Así pasa con el hombre, ¿sí? Cuando contempla la belleza quiere imitar lo que ese artista hizo, pero al imitar, al quererlo imitar, va a darse cuenta él mismo que va haciendo su propia arte, ¿sí? Y esa identificación para este trascendental es porque, ya lo refiere Eugenio Trías, es porque el hombre y las obras de arte manejan una identificación dramática, es decir, que el arte maneja momentos buenos, momentos malos, cosa que también el hombre ha experimentado dentro de su vida. Quisiera hacer nomás una última. Entiendo que el concepto de que el trascendental belleza tiene una fuerte carga antropológica. Eso se puede ver por los ponentes, lo que han expresado. Porque tiene una fuerte carga antropológica, porque dice despierta la apreciación del individuo, y al despertar la apreciación del individuo entra en juego esa relación entre el objeto y el sujeto, ¿no?, entre el sujeto y objeto, como decías tú, entre una obra de arte y la persona. Bien, yo nada más quiero preguntarles a ustedes, tres ponentes, la educación en nuestro tiempo ¿se puede considerar una habilidad o una virtud? ¿Quién guste decir algo? Bien, en mi ponencia, no sé si estuvo presente, padre, hablaba de cómo la educación tiene o va a desembocar en una educación que ayuda a crecer a la persona en virtudes, y que propiamente, sí, Gabriel lo mencionaba cuando también le hacía la pregunta a Gerardo sobre el arte, la habilidad de educar.
Yo creo que aunque todos poseemos, por el hecho de ser, de que somos seres con inteligencia, lo que vamos adquiriendo, lo que vamos captando, también tenemos la habilidad de manifestarlo, aunque bien no todos de la mejor manera. Sí, recordemos que la virtud es algo que se va trabajando, y si no se trabaja, pues puedes tener una pequeña noción, pero no vas a tener, no podrás decirte o calificarte como un educador, como alguien que educa, si no se trabaja en lo que tú has adquirido y buscar la manera en que se pueda dar. Muchas gracias. Usted nos preguntaba ahorita actualmente si es una habilidad o una virtud. Yo creo que es más meramente una habilidad, porque estamos en un mundo de competencias. Pero Aristóteles, en el libro de la Poética, en el libro octavo, pues dice que debería de ser una virtud, porque ayuda al hombre a su desarrollo y lo va haciendo pues una formación íntegra, pues sí, que sea también para los demás. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, yo considero que es de las dos partes, habilidad y virtud. No podemos enseñar si no tenemos la habilidad, y no podemos enseñar si no tenemos la virtud. La virtud entendida desde la postura de Fernando Sabater en el libro de cómo educar al ser humano, comprendemos que la educación es una virtud cuando el maestro o la persona que enseña comprende que está trabajando con seres humanos, ¿sí? Y se pregunta qué se necesita para educar a un ser humano. Es allí cuando entra esa virtud y esa habilidad para transmitir pues estos conocimientos. Pues no hay alguna otra cosa más, ¿verdad? Les agradecemos mucho a los ponentes y los invitamos a la siguiente mesa aquí en el salón de presentación. Muchas gracias.